¿Has tenido un conflicto en este aspecto? ¿Te sientes, en este caso, cuidado, entre comillas? Yo en la matrícula puse mi nombre, Mireia, y de paréntesis Denise, para que supieran que mi nombre era Denise, pero en la lista sale Mireia. Y por eso cuando me dicen por primera vez, dicen Mireia y no Denise. Y esto es decir, mira, no soy Mireia. ¿Y esto lo comentas entre todo el mundo? Sí. Ahora tú estás yo se me pierdo, ¿estás en proceso de esto de cambiar el DNI y todo eso? ¿Puedes hacerlo? ¿O eso lo has solicitado el hombre? ¿Eso lo vas a hacer? Lo voy a hacer cuando tenga 18 años. Vale, no puedes hacerlo, no lo pueden hacer ahora. Así que vale, pues eso lo de la famosa ley trans es para esto también. Vale. Porque no necesito permiso de padre y madre. O sea que tu padre y tu madre te podían, o sea, si quieren los padres cuando son pequeños pueden hacerlo ya. O no, me estoy liando yo. No. Vale. O sea, nosotros, yo soy su madre. Sí, claro. Nosotros hemos solicitado a la consellería, ¿vale? Hicimos una solicitud por registro de entrada para que a nivel de las competencias que tiene consellería, que es materia de sanidad y en materia de educación, le cambien el nombre. Él, por ejemplo, el SIP ya lo tiene como Denise. Vale. En su SIP porque la sanidad es competencia de la comunidad autónoma. En educación también lo tenemos solicitado, lo que pasa es que aún no nos ha contestado la consellería. Entonces hacen como una especie de carnet DNI a nivel de la Generalitat, ¿vale? Donde sí que les pone el nombre y eso hace que, por ejemplo, en la prueba de la EBAU sí que tengan que llamarlos por su nombre sentido. Vale. Nosotros le hemos solicitado a la consellería, pero aún no hemos tenido respuesta de la consellería. Claro, lo ideal de todo esto sería como más rápido, al fin y al cabo. Esta es agonía. Dos exalumnes de les que tinc molt bona relació que han fet un canvi de sexe una fa justament quan acaba la pandèmia i l'altre enguany i els hem ajudat moltíssim, ja tenen tota la titulació, el títol de batxiller, el títol de l'ESO, ja tenen tot canviat. Però bueno, són majoria limitats, encara hi ha amics. I per exemple, aquestes persones van patir molt en l'institut i no ho van descobrir. Jo me sent mal perquè era professora d'elles i ho portaven molt amagat, tenien por d'expressar. I això és el que nosaltres no volem que passi al nostre centre. Volem que la gent agafi un professor o alguna persona de confiança, orientadora. Hem creat enguany un programa de tutories afectives, no només per el tema LGTBI, per altres temes. Jo crec que és molt important. Bernard, vamos, más o menos te has quedado bien con lo que querías comentar. Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta centrarlo solo en lo que es un centro educativo, sino que se sientan bien. Claro, estamos hablando de educación por nuestra claro, porque ya. En este caso, Denise tiene derecho a sentirse dentro y fuera. Tiene que sentirse a gusto, dentro de su centro. Claro, se habla fuera. Y en su pueblo y trabajo más. No, Bernard, hijo mío, que te has tratado del tema, que iba a entrar ahora en la universidad. Venga, dímelo. Fíjate que yo soy muy atrevida y dije, quiero igual que María Bradelo, que iré por los pueblos aprendiendo valenciano, pero no sé, es que yo soy como, yo el día que lo sepa bien, lo hablaré, pero a mí también me da un poco de vergüenza, porque además esto queda grabado. Tens que començar a practicar. Començo ja, si com la ridícula total. Jo vull parlar valencià, si vols lo posso parlare. Posso parlare in valenciano? È certo, è questo uomo che quiere parlare. Allora, sí. María Parra era un archiver municipal también. ¿Un qué? Archivero, una persona que guardaba archivos. Sí, era l'arxiver Bernat és que ha sigut ser companys meus de l'institut. Vaig anar a veure l'arxiver. L'arxiver, el nom de l'institut ve perquè era l'arxiver el cronista del SIDA, a banda d'un retorn. Bueno, un cura cronista. Sí. O sea, una persona que decía, ha pasado esto, ahora me ha pasado lo otro. Claro, él filtraría como le diera la gana. Pues sí. Y nunca hablando tan mal por sus santos cojones, ¿eh? O sea, él diría, esto no, esto sí, tú no, tú sí, ¿eh? Claro, es que así cualquiera. No, però el centre és de l'any 1968 i... Ángela, el tema es que tú porque eres tú, pero si le toca otro que no, ¿es así o no?
que no tiene tanta, vamos a decir, sensibilización con las realidades Per LGTBI? exemple, nosaltres al nostre centre, bueno, sí, hi ha alguns alumnes, i en el nostre centre jo crec que sí que puc dir que el 99% del professorat està molt sensibilitzat. Per exemple, tenim 4 alumnes trans i el primer que fem és que no el fiquem en llista el nom, perquè clar, com tenen un nom diferent però no se l'han canviat encara per el DNI, doncs potser és Laura i és Àlex, no el posem en llista. Aleshores el professor, igual has fet una reunió, ja has explicat el cas, ha de preguntar qui falta en llista. Això és una estratègia per a que no diguen Laura Candel, perquè és Àlex Candel, i encara no s'ha canviat. Una estratègia que nosaltres sí que posem a terme en el nostre centre. I això no és perquè se mos ha inventat, sinó perquè hem fet cursos en el que se mos ha sensibilitzat. Tenim una coordinadora d'Igualtat i Convivència i fins ara era un càrrec que se dedicava a fer un poquet festes, a organitzar, que s'ha fet molta feina, però era perquè no sabíem com enfocar-ho. A organitzar dies per la igualtat de gènere o el dia de la dona, però era un dia i no, són 365 dies, perquè Denis se té que sentir a gust en el centre, no sols en la seva família, ha de sentir-se a gust en els companys. Nosaltres hem d'afavorir aquest clima i per això ens formem. I ara és igualtat i convivència, el treballar dia a dia. Sí que celebres el dia de la dona, sí que celebres això, fas manifestacions, però dia a dia vas fent des d'això, des de que si és Laura és Laura, si és Àlex, Àlex. Y Ángela, tú has estado, dices 30 años ya. Sí. Esto es una institución aquí. Siempre aquí, o sea, siempre aquí no has estado fuera. Siempre aquí. Sí, no, sí que ha estat en diversos instituts, però en el José María Parra porta 30 anys. Y en estos 30 años, es decir, la evolución también ha sido esto. Ahora visto también como profesora verdaderas carnicerías en clase o comentarios que se han hecho que ahora igual a día de hoy no se permitirían por nada del mundo. Pero en aquella época igual no había, es como decimos, esa sensibilización. Tú eso lo has vivido. Sí, jo en la meva classe no m'he permès mai, ¿vale? Però sí que sé que s'han fet realment actes de bullying contra alumnes per ser homosexuals o per exemple per ser bisexuals i manifestar la seva sexualitat. I a mi, allò que me va ajudar molt va ser quan els meus fills que han estudiat a l'institut, el meu fill va fer el batxillerat artístic i estàvem en taula a dinar i en la seva classe va ser un descobriment perquè n'hi havia el batxillerat artístic, la gent és més oberta. I hi havia gent bisexual, gent homosexual i m'agradava perquè es portava a casa al sopar parlant d'aquesta persona de l'altra amb molta normalitat. I a mi això me va agradar. Però fins i tot els meus fills me diuen «Mama, tu dius que eres oberta», però no, encara no ho tens assimilat. I això m'ha fet reflexionar moltíssim, perquè diguem, sí, acceptem a tot el món, així allà, però no vivim dia a dia. Perquè dia a dia Lo que es algo un poco exótico. Exacte. Parece exótico, claro, es verdad. I no, i hem de dir que estem vivint el dia a dia cada un d'una manera. A mi m'agrada molt el meu centre, no és que siga bé. M'agrada molt no perquè... Parra, es que tú que sea Parra y ya no compres nada que no sea de marca Parra, ¿sabes? No, però m'agrada... Ahí que mos parlen Elena i Paula després també. M'agrada molt perquè, per exemple, el batxillerat artístic li dona algo especial. Es el batxillerat artístico. Sí. Però després, en tots els batxillerats i en l'ESO i en la FP, que també tenim FP de peluqueria, que t'encantaria, fan uns maquillatges de caracterització molt xules. Sí, faig un poc de propaganda, que és el primer any que tenim. Vamos nada. Pues llevarme a mí, que està molt xulo perquè la gent, n'hi ha tenim des de gent que va vestida de manga, anime, hi ha moltes cultures allí i vivim tots molt bé, ens respetem uns altres, això és molt xulo. I hauria de ser, la societat hauria de ser aixina, suposa que n'hi haurà moments en què hi haurà situacions més dolentes, que no és tot idíl·lic. Y por ir cerrando esto, ¿tenéis algún habéis creado como programas o concienciación para el alumnado sobre... Sí. Sí, me he perdido, porque ahora, y pregunto porque yo en la ignorancia, ¿hay religión ahora mismo
O la ética, o todas estas cosas que existían, ¿no? La religión es obligatoria, vale. pero la tria o no, ¿vale? El que passa és que nosaltres, en el nostre centre n'hi ha gent musulmana, n'hi ha de diferents religions, n'hi ha gent immigrant i s'ha a tots els tipus. És un centre molt inclusiu. Jo sí que he notat, que volia comentar-ho, que per exemple els primers cursos de l'ESO, primer, segon, fins tercer, és difícil que un xiquet o una xiqueta o una persona diga que soc gay o trans, perquè hi ha una comunitat religiosa que no ho accepta. De fet, nosaltres l'hem passat en una obra de teatre que es besaren dos xics, van haure xiquets que s'alçaren per la seva ideologia religiosa. Això cal treballar en classe. Que me quedo un poco así en shock. Había una obra de teatro con dos chicos besándose y de repente el público se alzó. No, algunos. Empezaron gritando. No, se van a alzar y se van a eixir de la sala. Un diario de Patricia, totalmente. Sí. Aleshores nosaltres ahir vegem l'equip directiu, hi havia un membre de l'equip directiu que devien treballar moltíssim. I enguany hem començat un programa, hem contactat amb el col·lectiu Lambda també i hi ha una sèrie de xerrades perquè volem des de primer de l'ESO treballar aquest tema. Y además incluso entiendo que hay profesores también que sean homosexuales, bisexuales o incluso... El que passa és que no ho manifesten, no volen, perquè és difícil, jo crec que tenen, bueno, jo de fet tinc una amiga... Personalmente, ¿tú crees que esto como Ángela, tú qué piensas? ¿Que manifestar tu identidad es una forma política también de...? No, jo crec que es deu de manifestar. Que sí, sí, que es político. Jo tinc una amiga que és professora, que viu, se'n va anar a València, però no està en la Sira, per el que diu Bernat. I realment jo crec que devia d'haver-se quedat així, és la seva identitat sexual, no té per què. Sempre ho he dit, no tens que amagar-te de res. I els pares han d'acceptar, tu fas la teva tasca, eres una bona docent, no tens per què amagar-te de la teva identitat sexual, de res. Perfecto. Bernat, vamos a pasar el micro un momentito. Tú que estás en la asociación, que por cierto, la asociación se llama Gailes. O sea, ¿es de gays y lesbianas? En un principio... Muy originales sois, Dios mío. No, es que cuando se fundó tienes que pensar en... No existía nada más. Somos un grupo de gente gay y gente lesbiana. La única cosa que teníamos claro es que en la descripción teníamos todas las letras, incluida la H de heterosexuales. Entonces, en aquella época éramos los únicos que teníamos como socios heterosexuales, pero escrito. Ah, muy bien. Porque no excluíamos ni excluimos a nadie. Quisiera hacer algunas puntualizaciones a lo que ha comentado la compañera respecto al colegio y el instituto. Y es que el bullying no lo sufrimos. ¿Por qué bullying? Acoso, tenemos palabras nuestras. Un assetjament. El sufrixen tant alumnes com a professors, com a docents, perquè el respecte s'ha perdut. Entonces, això és una cosa que tenim les dues parts. Qui vol educar o ensenyar, que això comença en casa. No és tota la tasca de l'institut o el col·legi on va. En quant a la companyera que tinc al seu costat, té les portes obertes de l'associació per ajudar-lo en el que necessite. Sempre hem estat famílies que estem treballant, igual com hi ha altres associacions, com la que s'anomena l'ANDA, que és pionera, i en la qual Gaia se va recolzar a l'hora de fundar-se i ens acompanyarem en tot. Però en els col·legis hi ha diferències entre la privada i la pública. Nosaltres hem estat donant xerrades en diversos instituts, hem comprovat el que tu estàs dient, però m'ha cridat molt l'atenció el que has dit de la llista de no posar el nom. Perquè no li preguntem a la persona com vol que li diguen i la posem a la llista conforme vol que li diguen. No preguntar qui falta. No, qui falta no. A veure, això no és perquè qui falta, és perquè el professorat, sense voler, hi ha professorat també que no ho accepta i jo crec que Denis ho haurà patit. Y es para evitar un poquet el conflicto y se... Es que aquí hay un problema, yo creo, no sé si va por ahí la historia. Es que hay gente que piensa que la identidad, o sea, su sexualidad es como parte de la vida, que esto es un comentario de la vida privada, ¿no? Va por ahí la cosa. Entonces, claro, ahí tenemos un dilema un poco porque yo creo que estamos equivocados. Una cosa, la sexualidad es lo que bueno, entiendo, lo que
define tu identidad de alguna manera, y yo creo que eso no hay que ocultarlo en ningún momento. Otra cosa es lo que te metas tú, ¿me entiendes? Si te metes una canica, te pones una pelota de ping-pong o lo que sea, eso ya forma parte de tu intimidad. Pero yo creo que sí que es verdad que habría que, por parte del profesorado, ¿no? ¿Quién soy? Lo decido yo. Claro. Y si esta persona se llama Pepe, en la lista se aparece como Pepe. No es como te han bautizado, sino tú quién eres. Claro, no sé. Sí, el que passa és que quan tu treus les llistats oficials no pots canviar-li el nom. Això no t'ho Pero permet. eso está pensando. Denis, ¿te quieres decir algo respecto a esto? Esta ¿A ti tú en este caso has tenido un conflicto en este aspecto? ¿Te sientes, en este caso, cuidado, entre comillas? Yo en la matrícula puse mi nombre, Mireia, y de paréntesis Denis, para que supieran que mi nombre era Denis, pero en la lista sale Mireia. Y por eso cuando me dicen por primera vez, dicen Mireia y no Denis. Y hasta decir, mira, puse Mireia. ¿Y eso lo comentas entre todo el mundo? Sí. Ahora tú estás en un chico trans de 17 años que estábamos cursando el segundo bachiller, quiere estudiar trabajo social, también toca la guitarra, una escuela de música, nos ha contado de todo maravilloso, y además está aquí para hablar de las realidades, además de esa letra que es la T y que ahora mismo está en boca de todo el mundo, con la ley, la famosa ley trans, que es que claro, nos toca este periodo, yo creo que hablamos en todos los pueblos del tema de la que también quiero que opinéis sobre esto, sobre la ley trans, ¿vale? Porque ahora todo el mundo opina de eso. Estoy ya cansada. Todo el mundo opina sin ser nada de eso. Pero bueno, un fuerte aplauso para Denis Bordes, por favor. Adelante. A ver, esta es la silla. ¿Qué vas? Vale, yo pensé que ibas a saltar el escenario. Lo que quieras, ¿eh? A mí me gusta que la gente haga cosas no al uso. Pues tenéis agua, podéis beber, podéis hacer lo que podéis. Me encantaría que alguien cogiera la botella y se la tirara en la cara, Eso me parecería lo más a los rockstar. Bueno, Denis, ¿le puedes dar el micro, por favor? Bueno, muchas gracias. Lo primero que te pregunta, el micro, mira, siempre cerca para oírte, ¿vale? Lo digo por si acaso. Normalmente la gente a veces se lo aleja demasiado y se cree que es la Isabel Pantoja y puede proyectar y no puede. Entonces, muchas gracias primero, porque además creo que es tu primera entrevista. Sí, es la primera. Estás acojonado. Totalmente. Entonces, claro, es normal porque además lo más fuerte cuando nosotros organizamos este formato es contar con la gente de la localidad. Y a veces es muy difícil que personas de tu propia localidad quieran, ¿no? Es como más intenso podría ser la cuestión. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tenías ganas de hablar? ¿De alguna manera? La verdad que sí. Sí, ¿no? De alguna manera también libera, yo creo. Sí. Y además te quieres dedicar al trabajo social. Eso significa que vas a estar muy relacionado con temas de este tipo, de mostrar realidades, etc. Bien, vamos a comenzar vamos a hacer una ronda de preguntas, si os parece, como muy básicas. Y voy a empezar contigo, Denis. Por ejemplo, con Bernard, hemos hablado que hay... Denis Bernard. Perdonad por los nombres, que yo estoy aquí con mucho lío. La situación LGTBI, ¿no? Porque tú has dicho que el público de aquí, o sea, los habitantes de Alcira, están como receptivos, están preparados, pero sin embargo tenemos como los famosos micromachismos, serían los micro-LGT, ¿cómo sería esa palabra? ¿Micro-LGTfobia? Sí, sería así. ¿La vemos todavía integrada en tu caso? Vamos a ir haciendo como un repaso de cada uno. A ver, en mi caso personal. Sí. En mi caso personal, ¿Y cómo ha sido la evolución? Porque tú has vivido una época, los 90 entiendo, que fue tu salida del armario. ¿Cómo han sido esas salidas del armario? ¿Cómo te has enfrentado? Etcétera. La salida del armario fue un poco difícil, en el sentido de que no lo dije yo, se lo dijeron a mis padres. ¿Eso se llama outing? Forzar a alguien a salir del armario. No tanto tecnicismo. La muerta, es una peluquería en vez de una. Claro, el outing. Me he hecho un outing. Es obligar a alguien a salir. Bueno, pero eso en el pueblo siempre ha pasado, el outing. Digamos, decir sacar a alguien, ¿no? Eso siempre ha sucedido. Bueno, el pueblo de donde sea. Tal cual decirle a mi padre, oye, ¿me ha visto tu hijo en una discoteca que se llama Benial? Con fulanito de tal, dándonos un beso. Y mi padre coge y dice, oye, ¿esto es verdad? Pues sí, y le dio un infarto. ¿Le dio un infarto de verdad? Ahí se quedó. ¿Pero eso es verdad o no? Sí, se recuperó y tal, pero se fue. ¿Eso tuvo que ir al hospital? Sí. O sea, es la típica, a ver, esto suena, es trágico, pero
es de comedia, en realidad. O sea, esto lo pones una poder, esto entra en comedia. Pues sí. Es casi comedia, un poco. O sea, que a mí siempre me digo, pero es que antes era un trauma muy fuerte. Y un estigma tener un gay en la familia. Y más en un pueblo entonces como Almería, que llegaba a los 7.000 habitantes, muy rural y el señalado. Claro. Vamos, tú tenías que hacer como hemos hecho muchas la vida de heterosexual, entiendo. Nunca lo he hecho. ¿Ah, no? No. No me interesó. O sea, que hacer vida de heterosexual quiere decir, no tenías novia. La tuve. ¿Pero porque lo sentías o porque tenía? No, la tuve. Porque lo sentías. Porque lo sentía, hablé con ella, dije, me falta algo, fui, hablé con ella, le dije las cosas claras, probé lo que tenía que probar y me la llevé a venir y le dije, oye, mira, ¿qué es mi pareja? Y mi mejor amiga es. Ah, muy bien. Perfecto. Oye, qué bien. No ninguno. Oye, qué bien. Hay muchas mujeres, y eso pasa muchas veces, traumadas también por esas cosas. No, este caso vivido su boda, soy padre de una de sus hijas y... Pero fíjate aquí, una reflexión, que yo soy de reflexionar. Fíjate, aquí los perjudicados han sido los homosexuales, en este caso, que han forzado la situación y por aparentar e incluirse en la sociedad se han buscado mujeres, pero realmente aquí han perdido todo el mundo, porque las mujeres tampoco se merecían eso. Que por un sistema donde tan estructurado, donde las sexualidades han sido tan marcadas, de repente, claro, todo el mundo se ha ido perdiendo. No solo los homosexuales, sino también las... En general. Por no... Bueno, y esto hablaremos también. Porque esto es problema de todo el mundo. Bien, en tu caso, Denis, claro, es otra generación, tú tienes 17 años. ¿Cómo ha sido salir del armario en tu caso? ¿Y cómo ha sido la aceptación sobre todo del entorno? ¿Cómo ha sido...? No sé, hablamos de una cuestión, ojo, no es lo mismo y hay rangos, porque creo que, y esto también creo que lo discutamos, no es lo mismo ser una letra que otra, no es lo mismo ser homosexual que ser trans, que ser bi, intersexual, que esto igual hay gente que no sabe lo que es, la hacemos ahí. ¿Os suena de la intersexualidad? ¿Sí? Tú sí, porque tú te lo has oído y no lo sabes, madre mía. Pero el público solo que no lo sabe, entonces claro, esto es, claro, aquí como hay rangos, ojo, aquí, en tu caso, Denis, cuéntame, ¿cómo lo estás viviendo a día de hoy? Bueno, pues depende de... El micro cerquita de la boca, para que se nos oiga más. Depende de qué rango de preguntas, o sea, familiar, bien. Educativo, los profesores bien, bueno, hay algunos que... Tú no te cortes, ¿eh? Tú di lo que piensas. Yo sé que estamos en el pueblo, nos conocemos todas, pero yo ya me entiendes, un poco de barrito me apetece. ¿Tú crees que la pregunta es ya, ¿está preparado el público? O sea, ¿tiene la suficiente información o estamos en una fase...? No, siguen estando súper desinformados a día de hoy y es... Es tremendo. Y además es una cosa como que tú, entiendo que no tendría que ser así, pero has naturalizado muchas cosas. Por ejemplo, o sea, cosas que te siguen preguntando a día de hoy, ¿no? O todos los días. Entonces, cuestión de familia, bien. Cuestión de la gente que opina, cosas que antes me han dicho, la gente dice una cosa a la cara y a la espalda te dice otra. Sí. Por ejemplo... Bueno, pues muchas veces los adolescentes te dicen que sí, que te apoyan, que bien, que es normal y luego por las espaldas los comentarios no son lo mismo. ¿Gente de tu edad? Sí, gente de mi edad y más joven también. O sea, por segundo o tercero de la ESO ya van opinando así. Muy bien. Tú por encima de todo entiendo que tienes que tener, o sea, tú, esto es una pregunta ya como las personas si quieres contestarla, ¿te sientes como por encima de toda esta situación? ¿Te supera la situación a veces? O sea, ¿te agota a veces ciertas circunstancias? ¿O lo tienes como ya muy asumido? Bueno, yo como ya lo tengo muy claro quién soy y lo que quiero, esta situación es la que hay, pero yo sé que esto va a ir a mejor, ¿me entiendes? Tener como, digamos, un poco de fe. ¿Qué opinas? A ver, afectar no afecta, pero sí que da rabia que mi generación opina así. Ya. O sea, que no estamos en una generación tan moderna como parecemos entonces, por lo ya, es que esta es una cuestión muy, muy complicada. ¿Y esto no lo vas a contestar tú, Ángeles? Ángela. O Ángeles, ¿cómo se llama en valenciano? Ángela, pues ya está, Ángela. Pero claro, yo todo un poco más claro. Ángela Barceló. Ángela. Uy, me compares, soy una fan de Ángela. ¿Eres fan? Sí, las contento te les digo. Sí, tú crees que la sé. en la semana, vale, ¿no? Muy bien.
¿Pero tú estás dando clase por la mañana? ¿Cómo la escuchas? ¿Qué te pones? Venga, niño. No, a las 6 de la ¿Para qué te mañana. levantas? Sí, ¿Pero a cómo les se sis hoy? ja 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 ¿Por qué te marxa. vas a la És barriga? que ¿O qué? No, perquè m'agrada frescor. El frescor de las 6 de la mañana, cariño. Pues si yo Es- pero es si que mira, me ha dicho la hora y se me gusta tan nerviosa. He dicho, no puede ser que me matas si esa hora y eso no me ha gustado. Pues Como les ves, dic puesto més de las fresquita calles, de por favor. verdad, los pasos sois que corren. Porque me una vez se me cruzaría contigo cuando me voy a la discoteca. Te dirá, Ángela, Pues m'ha passat que coincidiremos y desayunaremos juntas. Yo para dormir. m'ha passat que tornem de la discoteca i jo he eixit a correr. Claro, porque la gente de Alcira, que discoteca va. No, anda así, no, en Xaraco, en Gandía. Ah, hay movida, claro. ¿Vais a cerca a para ir de fiesta? Sí. Ah, claro, no he caído. Vale, perfecto. Bien, perdona. Vamos al tema. Sí. Como directora, ¿qué plan, o sea, esto que plantea, por ejemplo, tú esto... Mira, jo he vist que estava escoltant a Denís i estava pensant en l'evolució que ha fet, per exemple, el meu centre, el dia Josep Maria Parra, jo porto 30 anys treballant, l'evolució que he fet jo també, com a persona, perquè al principi trobaves alumnes que els costa eixir de l'armari i has de fer un acompanyament emocional. No té formació. Jo soc química, no tinc formació. Ha fet una formació pedagògica, però en aquest aspecte... O sea, perdona que te interrumpa, porque ¿os hacen formación los profesores sobre estos No, temas? ara sí. Ahora sí. Ara sí, però fa 30 anys no. Per sentit comú fas un acompanyament emocional, ajudes, l'equip directiu que estiga, el professor que li toca el xiquet, el que ha dit Denís, uns professors són més sensibles, altres no. Claro, es que también, es que Ángela, el tema es que tú porque eres tú, pero si le toca otro que no es así o no, que no tiene tanta, vamos a decir, sensibilización con las realidades Per LGTBI. exemple, nosaltres el nostre centre, bueno, sí, hi ha alguns alumnes, i en el nostre centre jo crec que sí que puc dir que el 99% del professorat està molt sensibilitzat. Per exemple, tenim 4 alumnes trans,